con un gran amigo. Él es especialista en Medio Oriente, periodista y a su vez escritor, y no es nada más ni nada menos que Gabriel Ventasgal. Bienvenido, Gaby. Silvio Sacomani y Nicolás Naves te saludamos. ¿Cómo le va, muchachos? Gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Bueno, a ver, en la introducción lo que marcaba, y vuelvo a recalcar, es la animosidad, desde mi punto de vista, que hay por parte de infinidad de medios de comunicación de Occidente de hacer un abordaje parcial de lo que está aconteciendo en la Franja de Gaza, en Palestina. Queremos conocer tu mirada, que obviamente es, diría yo, y conociéndote y conociendo Israel en persona, que es la real, que es la que no cuentan estos medios de comunicación a los cuales hacía referencia. Entonces, Gabriel, comentanos lo que está aconteciendo en la Franja de Gaza, según tu óptica, y viviendo en Israel, no en España, en Francia, en Canadá, en Noruega, en Irlanda, que quieren reconocer un Estado palestino. A ver, vamos por partes. Por un lado, si te parece bien, te digo mi opinión ante todo lo de los medios de comunicación, también, y después lo que está pasando en la Franja de Gaza. Cuando hablamos de medios de comunicación, tenemos a una cantidad de periodistas que no pueden informarse a primera mano, porque lo que hace es recibir imágenes, fotos, textos, o bien de agencia de noticias, o bien se deja de guiar por los principales medios de comunicación del mundo, o sea que lo que hacen es refritar información que dan otros. Uh-huh. Y en ese sentido, el pecado más importante lo están cometiendo The New York Times, que tuvo que pedir perdón por fotos que publicaron de niños que los muestran como que están famélicos y muestran niños que están enfermos de enfermedades genéticas. Que tuvieron que pedir perdón por eso, porque se dejaron engañar por los fotógrafos palestinos que están dentro de la Franja de Gaza. La BBC de Londres, que es un medio más complejo, porque ahí tienen una estrategia comunicativa antisemita. Bueno, Gran Bretaña también quiere reconocer a Palestina como Estado, me olvidé de mencionarlo. Sí, pero eso yo no creo que sea manifestación de antisemitismo. La línea editorial de BBC de Londres sí lo es. Y lo mismo te puedo decir de la televisión española. ¿Pero quién maneja Palestina? ¿No lo maneja jamás? ¿Una organización terrorista? Sí, pero un segundito, antes de entrar a eso, vamos a hablar de los colegas. Tenemos que en habla hispana, los medios de comunicación en Latinoamérica se nutren mucho de agencias de noticias españolas, que tienen dos problemas. Una, que para mi gusto, habiendo trabajado en España también, el periodista español promedio debe ser de lo más flojito a nivel continental, de habla hispana, o a nivel mundial. No les gusta trabajar demasiado a los españoles en general. Y lo segundo que te puedo decir es que tiene una línea editorial bastante cercana al antisemitismo, en algunos casos antisemitismo puro. Entonces, eso por un lado con respecto a el periodista que se nutre de Euronews, que no tiene maldad, pero repite lo que da la agencia, eso por un lado. Y por otro lado tenés periodistas que están muy alineados a la línea woke, a periodistas de extrema izquierda que repiten una narrativa determinada. Entonces, eso con respecto a los medios de comunicación. Yo te digo, como periodista profesional, como lo eres tú, en general, un periodista profesional que conoce el Medio Oriente, sabe que todo movimiento radical islámico defiende el concepto de taquía, y taquía en árabe significa se puede ocultar la verdad, o sea, mentir para favorecer la causa. Entonces, si vos tenés dos dedos de frente como profesional de la comunicación, decís, ¿cómo puede ser que muestren un niño? Siempre niños, Uh-huh. Y su madre que está al lado es una mujer gorda. Y el que tiene hambre es todo, sí, no totalmente. Tiene solamente los niños. Sí. Bueno, las imágenes generales. Pero el mundo... te das cuenta de una cosa. Sí, otra. Sí, pero discúlpame. Niños comiendo arena. Son siempre niños. Entonces, vos si tenés 3 dedos de frente te das cuenta que es un montaje.
Lo que pasa que lo preocupante es que estos periodistas profesionales no se tomen el trabajo de cuestionarse, sino que repiten. Entonces la pregunta ahí pasa a ser en qué otro conflicto un periodista recibiría la información de Hamás sin cuestionarlo. Bueno, digamos, sin cuestionarlo, y por lo menos un periodista con sentido común, un periodista serio y fundamentalmente con honestidad intelectual. ¿Cómo no vas a cuestionar a Hamás, que es una organización terrorista, que lo único que pretende es borrar de la tierra al Estado de Israel? Y no solamente borrar de la tierra al Estado de Israel, sino que esta no es una cuestión que tenga que ver con lo territorial, como me lo enseñaste, tiene que ver con una cuestión religiosa, porque no solamente van contra el Estado de Israel, van contra los cristianos y contra quienes piensen distinto, con quienes tengan otra religión. Bueno, eso es tal cual. O sea, eso por un lado tenemos un problema. Te voy a contar igual una anécdota. Resulta que en el siglo XIII, el rey de Alemania, el emperador de la época, Joselfein III, levanta una comisión para averiguar si es verdad, como dicen todos, que los judíos le quitan la sangre a los niños para hacer pan de Pascua. Es el libelo de sangre medieval. Sí. La comisión, que estaba formada por curas y por musulmanes, descubrió y dijo que era mentira, que era falso. Los judíos no comen sangre humana y no hacen lo que dicen todo el mundo que hace. Eso evitó que miles de personas sigan siendo asesinadas por esa acusación. La verdad es que no. Y tenemos asesinatos libelos de sangre hasta el año 1860. Entonces, por más que vos le digas a alguien que está convencido que los judíos no matan niños para hacer deporte, siempre va a estar el borrego que tiene prejuicios y que va a repetir algo que coincide con sus prejuicios atávicos. Uh-huh. Entonces ahí tienes un problema de antisemitismo puro que quizá la persona no se da cuenta, pero fíjate qué casualidad que hay decenas, te digo 2, hambrunas reales en el mundo, una en Yemen muy fuerte, otra en Etiopía, otra en Bangladesh, y mueren niños, y Sudán, y mueren niños en serio. Y vos no ves a los padres sacándole fotos, sí, claro, tal cual. Claro, y bueno, entonces te das cuenta que hay algo más, que no es solamente un interés periodístico. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que va más allá? Ese algo más. Bueno, es la demonización del Estado de Israel. No demonizamos ahora a los judíos, demonizamos al país de los judíos. Tiene una connotación antisemita fuerte, muy fuerte. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial no era muy políticamente correcto declararse antisemita, sino que ahora te declaras antisionista. Pero últimamente esta guerra le permitió al antisemita o a los que tenían prejuicios antisemitas salir del armario y declarar claramente que sos un antisemita. Fíjate en las redes sociales, mucha gente dice, sí, yo totalmente odio a los judíos y odio al país de los judíos y quiero la destrucción de los judíos. Como el fenómeno es un fenómeno europeo y católico. Uh-huh. Ojo, Uh-huh. Hoy cuanto más católica es la persona, menos antisemita es. Vuelvo a repetir, hoy cuanto más creyente es la persona, suele ser menos antisemita porque sigue las normas de la Iglesia. Y la Iglesia intenta sacarse encima 2000 años de antisemitismo. Uh-huh. Hoy el antisemitismo promueve esencialmente de 3 fuentes. Los que promueven el antisemitismo y el odio de los judíos son medios de comunicación, la inmigración musulmana europea y la izquierda. Entonces esa combinación hace que explique por qué, por ejemplo, gobiernos de izquierda o de extrema izquierda, como los de España, Francia e Inglaterra, sí, reconocen a Palestina, o sea, le premian a Hamás como grupo terrorista. Claro, porque en rigor, de existir un Estado palestino, sería un Estado manejado, bien digo, por una organización terrorista que Hamás. Entonces claro, están apoyando el terrorismo. Crea una contradicción. Y si crea una contradicción, además, pues si vos sos un terrorista y ves que hiciste un atentado terrible como el 7 de octubre y asesinaste 1.200 judíos y después vienen los europeídos y te premian reconociendo un Estado independiente y podés llegar a la conclusión errada que matar judíos tiene sus réditos.
Porque ¿qué te va a decir el tipo europeo? Te va a decir, bueno, jamás asesinó a los judíos por la ocupación o por la humillación y todo tipo de explicaciones de alguien que se educó en el universalismo, o sea, en la izquierda. Para una persona de izquierda, vos no le expliques que el conflicto palestino-israelí es religioso, porque en temas religiosos es un analfabeto. Y en el Medio Oriente, que en donde la religión gobierna y los problemas son problemas de etnias y de clanes, todo es religión. Entonces anda a explicarle a un tipo de izquierda que se educó en el materialismo histórico, te va a decir, no, todo esto lo que está pasando es por la ocupación y por lo tanto hay que solucionarlo con una solución territorial. Pero ¿en qué se basan? ¿En qué se basan? Si cuáles son los argumentos, los fundamentos para decir que Israel ocupó un territorio que le corresponde desde siempre. ¿En qué se basan? En el antisemitismo, nada más. En el odio contra el pueblo israelí. Y depende de que la persona te lo diga, pero por ejemplo te van a decir, algunos te van a decir, no, los judíos volvieron a una tierra y expulsaron imperialistamente a los palestinos. Entonces es medio complicado porque, a ver, te lo dice, digamos un ejemplo claro, te lo dice un chileno, ¿vale? El chileno, que es uno de los países probablemente más antisemitas del mundo, y además más xenófobo del mundo. Entonces la opinión pública en Chile te va a decir, bueno, pero los judíos les robó la tierra a los palestinos. Ahora, amigo chileno, tú hace 250 años que existe como pueblo. ¿Quién te dio derecho a poner en tela de juicio el derecho de un pueblo que tiene 3.850 años de historia? Te lleva 3.600 años, papá. Hay pruebas arqueológicas de la presencia judía en la tierra de Israel hace 3.850 años de historia. ¿Quién sos vos? ¿A quién le ganaste, papá? Sí, está claro, está claro. Ahora, lo que yo no entiendo de este sector del periodismo es que, a ver, uno cuando lleva adelante esta profesión y conoce, ¿no es cierto?, o se informa a raíz de un hecho, bueno, vos te interiorizás en lo que dice un sector de la prensa y luego vas hacia el otro sector. Y desde ahí uno puede sacar una conclusión al respecto, ¿sí? Equivocada o no. Pero aquí lo que se está demostrando en este escenario es que hay un discurso antisemita total y absoluto. Total y absoluto. Porque es adrede. Yo vi solamente en infinidad de medios una sola foto de un niño que, bueno, muestra desnutrición. Yo no sé si es desnutrición o una malformación genética, porque entiendo que el 40% de los palestinos se casan entre primos. ¿Digo bien? Claro, porque eso es la diferencia entre conocer el Medio Oriente y no conocer el Medio Oriente. La identidad básica de una persona de Medio Oriente es la pertenencia a una jamula, a un clan. ¿Qué es una jamula? Es todo un grupo de gente que piensa que viene de un padre común o de un origen común. Por ejemplo, la jamula, el clan de Mahoma era el clan Hashem, y de ahí viene el reino hashemita de Jordania. Entonces la jamula tiene su origen preislámico y se protegen entre ellos y se casan entre ellos. O sea que se vienen casando entre ellos desde el siglo V. Entonces, por más que Mahoma le dijo a los fieles, cásense con lejanas, eso no tuvo éxito. Y la gente no se casa con lejanas, se casa con cercanas. Entonces hay una cantidad de enfermedades genéticas como la que viste en esa foto, pero que se sabe el nombre y el apellido. Le dame el nombre y apellido y aparecieron un montón de fotos, y por eso creo yo que el ataque hacia Israel ha descendido un poco en los últimos días, porque empezaron a surgir fotos y demás con el nombre de la persona y se dieron cuenta de que el tipo había sido tratado en hospitales, a veces en hospitales incluso de Israel. A tal punto, te digo esto, que por lo visto Israel está elevando una demanda por $10.000 millones contra el New York Times. Uh-huh. Y creo que llegó el momento de hacerlo. O sea, te gusta demonizar a los judíos y irresponsablemente lo que haces es fomentar el antisemitismo
manipulando la información. A través de la falta, a través de una falta de la falta de verdad, ¿no es cierto? De la falta de la verdad, de la mentira. Claro, tal cual. Entonces, si es así, tenés que empezar a cobrar un precio, especialmente el New York Times, porque la barbaridad que publicaron en el New York Times o en la BBC Londres, después la repiten en varios lugares. Yo no le puedo pedir a un periodista de TN, por ejemplo, que conozca tanto el Medio Oriente como alguien que estuvo, como alguien que conoce el concepto de taquilla o como alguien que conoce lo que es una jamula. Yo lo entiendo, entonces me va a decir el periodista de TN, bueno, pero yo estoy copiando lo que dice casi todas las agencias de noticias. Bien, yo lo entiendo, no veo que lo haces con maldad. No veo que lo haces con maldad. Lo que pasa es que las consecuencias de tu actitud periodística provoca que Hamas se sienta arropado, y cuando íbamos hacia un cese de fuego, ahora lo que hace Hamas es decir, no, yo ahora no se quiero ve fortalecido, cese de fuego. Se ve fortalecido por los movimientos globales para reconocer precisamente un Estado palestino. No está interesado en llegar a un acuerdo de alto del fuego, y menos de la liberación de los rehenes, ¿no es cierto? Se endurece mucho más su postura de grupo terrorista. Y la irresponsabilidad en ese sentido, porque hay que entender algo, la estrategia de Hamas fue clarísima, yo lo expliqué decenas de veces en un montón de entrevistas televisivas. La estrategia de Hamas es simple. Ellos atacaron a Israel el 7 de octubre. Ellos sabían que Israel iba a defenderse o iba a contraatacar entrando en la franja de Gaza. El ataque fue tan grave que era imposible que Israel no entre. Y lo que iba a ocurrir apenas entrase es provocar que medios de comunicación irresponsables y de gobiernos también irresponsables se aliasen para presionar a Israel. Si termina la guerra y jamás queda en pie y se queda en el poder, jamás va a poder argumentar que jamás triunfó. Cuando vos exponés y haces el juego del Hamas, mostrando imágenes que no son y escribiendo barbaridades, estás ayudando a Hamas a conseguir su objetivo. Entonces, una de dos: o tu interés es que Hamas se quede en pie para que siga asesinando judíos, o tu interés es ayudar a Hamas porque odias tanto a los judíos que no te importa apoyar a un grupo terrorista. Está claro. Gabriel, buenas tardes. Nicolás te saluda. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nico? Un abrazo. Un abrazo también para vos. Bueno, Gabriel, mira, hay dos ONGs, y esto también yo lo saco de una agencia de noticias de Alemania, pero cita la fuente, que es la agencia DW, y habla de dos ONGs israelíes. Una se llama B'Tselem, vos me dirás si la pronunciación mía es adecuada o no, y hay otra que es Médicos por los Derechos Humanos, también de Israel. Afirmaron que el lunes 28, en la Franja de Gaza se está cometiendo un genocidio por parte de Israel. Esto dicho por las mismas investigaciones. Es más, hay una doctora que es la doctora Dafa Shoyat, bien digo, que se habla que precisamente el día lunes es importante dar un alto al fuego de lo que está sucediendo en Gaza. ¿Vos qué pensás de estas declaraciones de ONGs israelíes dentro de la Franja de Gaza? Bueno, argumentando que justamente lo que se está llevando a cabo es un genocidio. Sí, claro, mentalidad woke. Bueno, en la página, en la agencia de noticias alemana DW, tiene un periodista llamado Mikel Aristarán, que no es un antisemita, es lo siguiente. Pero la información que da esta vez es verdad. O sea, lo que contaron es verdad. Y lo que son dos organizaciones de extrema izquierda, es como el diario Haaretz, que es citado habitualmente por la extrema izquierda de todo el mundo, como si fuese una fuente fidedigna. Estas dos organizaciones, B'Tselem y los Médicos por Derechos Humanos, son dos organizaciones de extrema izquierda que ya vienen diciendo que Israel hace un genocidio antes de la guerra incluso. Y también dijeron que Israel hacía un apartheid antes de la guerra. Entonces, organizaciones de extrema izquierda habitualmente tienen un patrón de conducta, igual que organizaciones de extrema derecha. Primero llegan a la conclusión y después van a buscar argumentos. Entonces, ¿qué han logrado? No han logrado hacer un panfleto intelectual que uno no se puede inspirar para poder recobrar datos. Porque como toda experiencia woke y toda persona que no le importa la verdad, sino lo que le importan las narrativas, ellos primero llegan a la conclusión, la misma conclusión que llegaron Human Rights Watch o que llegó Amnesty,
Son todas organizaciones dominadas por el mismo tipo de gente, igual que la ONU. Y la ONU, bueno, entonces, claro. ¿De dónde viene todo esto? Este tiene su origen en una forma de pensar que es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, una cantidad de personas en el mundo, especialmente europeas. Perdóname que te interrumpa. Se piensa de forma europea. Perdóname, ahora te dejo continuar. El Vaticano dice que hay que reconocer a Palestina como un Estado. Lo dijo el Papa. Ok. Es de última noticia. Esto es de última noticia, está saliendo por TN también y bueno, se ven las imágenes, sí, exactamente. Sí. Ok. Lo que te decía es que el origen es la Primera Guerra Mundial, donde mucha gente piensa que cualquier guerra es mala. Cualquier uso de la fuerza es negativo en la cultura occidental. Si se matan entre musulmanes no es noticia porque ellos tienen otra cultura. Pero si alguien en Occidente hace la guerra es de por sí malo. Uh-huh. Ahora, entonces van a criticar cualquier acción, y si a eso le sumas antisemitismo, está. Con respecto a lo que dice el Vaticano, era de esperar, no es algo nuevo. Yo en el caso específico del Vaticano, pediría, igual que Alemania, ser mucho más responsables. Creo que Alemania y el Vaticano tienen un papel que otros no tienen. Y es, cuando vos fuiste responsable de la masacre de millardos de judíos, sea Alemania, o fuiste culpable de asesinato masivo de judíos en nombre de la cruz, cuyo representante es el Vaticano hoy, debería ser muy responsable con el uso de las palabras. Bueno, no lo está haciendo, bajo ningún punto de vista. No lo está haciendo. Y yo creo que de todos los países o de todas las organizaciones, el último que tiene que decir algo es Alemania y el Vaticano. Son los últimos que pueden opinar. ¿Cuáles fueron las expresiones de Alemania? Alemania, ahora el gobierno alemán se sumó a Francia y a Inglaterra y dice que hay que reconocer algún tipo de Estado palestino o hay que negociar de forma inmediata. Uh-huh. Eso provocó que dentro del gobierno alemán, que es de derecha, los jóvenes alemanes salgan con los botines de punta y digan, señores, nosotros no vamos a traicionar a Israel, no porque Israel lucha contra la inmigración musulmana, la invasión musulmana que quiere matarnos a todos, y además porque nosotros como alemanes tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros decimos. Lo que pasa es que un presidente o un primer ministro tiene que tener mucha fortaleza para aguantar algo así. Tiene que tener las ideas muy claras. Y en el caso de Francia, en el caso de España, son dos primeros ministros o presidentes muy débiles, que encima su alianza está sostenida en la extrema izquierda en cada uno de estos dos países y tienen que pagar una especie de precio, de peaje, que es declarar una vez cada X días algo en contra de los judíos. Uh-huh. Muy interesantes las palabras de Galperín, ¿sí? Lo voy a citar y voy a ser textual. Actualmente parece que los dos primeros países islámicos en tener armas nucleares serán Francia y el Reino Unido. Occidente debería planificar en consecuencia. Muy interesante lo que plantea. Sí, la pregunta del millón es si realmente Occidente tiene los cojones para poder hacer frente a un problema que es real. Y es una inmigración musulmana que quiere transformar a Europa en algo diferente y los inocentones europeos que piensan que intentando hacer demostraciones y declaraciones como la que hizo Macron van a lograr que los radicales islámicos se calmen. Yo creo y aconsejaría al gobierno de Israel y de Estados Unidos que dejen que Europa se hunda. Sí, pero de todas maneras Donald Trump, que yo te quería consultar al respecto, criticó al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, por lo que está aconteciendo en Gaza. ¿Cómo se entiende esto por parte de Trump? Yo creo que es una pregunta. ¿Vos pensás que la acción bélica de Israel con Irán fue coordinada o no fue coordinada con Estados Unidos? Desde mi punto de vista, coordinada con Estados Unidos. Fue 1000% coordinada. Si vos te dejas guiar por lo que dice Donald Trump en el tweet, podés llegar a pensar de que el tipo es un inestable emocional. Bueno, si vos te dejas guiar por lo que dice la prensa woke de Donald Trump, podés llegar a creer que el tipo es un demonio. En el terreno, Donald Trump tiene un apoyo sincero y bastante contundente a Israel. Sí, le pide
Por ejemplo, Israel que deje entrar más ayuda humanitaria. Él acusa totalmente a Hamas de la culpa de la situación y además critica a esos países que dicen que van a declarar y reconocer a Palestina en forma unilateral. O sea, fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que hizo Donald Trump es apenas escuchó que se quiere crear este Estado palestino a través de declaraciones. ¿Sabe lo que hizo? Anunció que va a hacer sanciones contra la autoridad palestina. Y supuestamente va a ser el presidente de ese Estado. Esa fue la respuesta de él. O bien dijo que va a subir los aranceles de Canadá, que también amagó como algo parecido. Sí. O sea que yo me guiaría por lo que Trump hace y no por lo que dice. Por lo que tuitea. Perfecto. Bueno, pero con respecto a lo que decías, a la crisis alimentaria que está atravesando Palestina, o aparente, tengamos presente... Gaza, exactamente, Gaza. Para ser totalmente precisos. Yo tengo entendido, rectificame si me estoy equivocando, que el Estado de Israel envió aviones, ¿sí?, donde lanzaban paracaídas con cajas de alimentos. ¿O yo estoy loco? No, lanza eso, también permitió la entrada de camiones, incluso ha pagado parte de la comida de los palestinos, que es el único caso en donde un país que está en guerra con otro le paga el alimento a otro. El problema es que sí, durante muchos meses, en los últimos meses, la presión física de Israel a través de restringir el paso masivo de alimentos era un hecho. O sea, Israel sí buscó la posibilidad de presionar al Hamas, quitándole la posibilidad de recibir esa comida, porque lo que hay que entender es que Hamas recibía esa comida y la vendía en el mercado negro y ganó $1.200 millones. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió de hecho? Israel decidió que la comida iba a entrar a través de una empresa privada norteamericana que está fundada con capitales norteamericanos e israelíes. Ellos son los que repartían la comida. De pronto Hamas vio que no tenía el control de la distribución de la comida. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezaba a disparar contra los que se acumulaban a buscar la comida. ¿Para qué? Para recuperar el control de la distribución de la comida. Entonces, eso es lo que pasa de hecho. Ahora, para saber esto que les estoy diciendo ahora, hay que conocer un pelín del Medio Oriente. Entonces, se acercaban palestinos a buscar comida, jamás disparaba contra los que se acercaban, y el titular del país es 73 palestinos muertos por disparos israelíes. Ok, dame una prueba de eso. Me lo dijo el Ministerio de Salud, que está en manos de Hamas. Y vos, como un periodista borrego, lo repetís y lo publicás. La pregunta en el caso del país específico es, ¿acaso el hecho de que Qatar, que es el principal financista de Hamas, sea propietario parcial del país de España, provoca que el país de España tenga una postura pro-yihadista? ¿Hay relación en eso o no hay relación en eso? Claro que hay relación en eso. Bueno, yo creo que sí hay relación. Por supuesto. Claro. Bueno, Gabriel, gracias por iluminarnos, por mostrarnos la realidad, ¿sí? La realidad, y por poner sobre el escenario al antisemitismo que infinidad de medios de comunicación occidentales, ¿sí?, hoy por hoy están replicando. Te agradecemos mucho, Gabriel. Siempre es un placer hablar con vos, Gaby. Por favor, un abrazo a ambos. Gracias a ustedes. Un beso grande. Hasta luego. Lo escuchabas a Gabriel Ventasgal, especialista en Medio Oriente, periodista y escritor.